¿Sigues algún podcast que no sea sobre deporte? El mundo de los podcasts me parece maravilloso. Yo, fijaos, y os voy a contar el cuento típico de la abuela, ¿no? Pero yo solo hago lo que me gusta. Y puede parecer la misma cantinela de siempre, por cierto, FABG, bienvenido. Puede parecer la misma cantinela de siempre, pero es verdad. Yo creo, y nos vamos a poner aquí un poco filosóficos, yo creo que uno siempre tiene que hacer lo que le gusta. Uno solo va a salir beneficiado de las situaciones si hace lo que le gusta. Y evidentemente todo eso pues lo tiene que compaginar pues con trabajo duro, lo tiene que compaginar con mucha suerte, lo tiene que compaginar con un montón de factores. Pero el primero y el primordial es que siempre tienes que hacer algo que te gusta. Porque a mí me pasa, por ejemplo, con el podcast, y es que se nota que tú lo haces con pasión, se nota que lo haces con ganas, con fuerza, con garras, se nota, porque te gusta, porque te apasiona, porque te fascina, porque es algo de lo que quieres hablar, lo que quieres tratar, ¿no? Yo ha llegado un momento en el que en el podcast, o sea, en el que yo estoy viendo los shows de lucha libre y lo primero que quiero hacer es grabarlos para el podcast. Y en muchas ocasiones no puedo porque yo los veo por la mañana y me tengo que ir a trabajar. Y cuando estoy trabajando, estoy pensando en todo el rato cómo quiero decir esto, qué quiero decir realmente, ¿no? Ya sabéis que yo no uso ningún tipo de guión para el podcast, ¿no? Que es lo que sale, yo tengo una idea en mente y adelante con ello, ¿no? Primera toma y ya está. Si sale mal, si uno tiene que toser, pues no pasa absolutamente nada. Porque a mí yo quiero que el producto sea lo más real y lo más fidedigno posible. Y para que sea lo más real y lo más fidedigno posible, creo que lo tengo que plasmar tal y como se hace, ¿no? Tal y como sucede, tal y como te sale de forma gutural. Y eso quizás será menos analítico, quizás será menos profesional para algunas personas, pero para mí me parece lo que más puede entroncar realmente con el público. Y lo que os decía del tema del podcast es que, como digo, yo muchas veces quiero ver shows, pero los quiero ver sobre todo para hacer la review o para hacer el análisis o para comentarlos. Y eso es muy fuerte. Eso significa pues que nos gusta lo que hacemos, evidentemente, ¿no? Y decía también Esbel por ahí que el tema del podcasting es fascinante y yo me remito a lo que decía justo al inicio, ¿no? Al tema de la pasión. Y es que si tú, por ejemplo... Por cierto, gracias por ese... Por unirte a Último Hombre en Pie. Muy buen nombre. Muy buen nombre. Y realmente es eso, ¿no? Yo me paro a pensar y digo, es que si muy posiblemente yo no fuese un show, o sea, yo no fuese una persona, que sí que soy un show aparte de todo eso, ¿no? Pero si yo no fuese una persona a la que le encantasen los podcasts de todas las índoles, de todas las vertientes, de todos los tipos, pues muy posiblemente no haría un podcast. Muy posiblemente no lo haría. O si lo hiciese, sería un podcast que quizá no le interesase o no le produjese nada a la gente. Porque eso se siente, se nota. Y yo veo mucho Twitch, cada vez me he aficionado más a Twitch y por eso estoy haciendo Twitch. Y yo no hacía Twitch previamente, aunque podía haberlo hecho, porque no era un formato al que estaba adaptado o al que veía con asiduidad. Y por tanto, creía que eso quizá no era para mí. Pero en el momento en el que uno ve Twitch y se da cuenta de que le gusta, se da cuenta de que aplica, se da cuenta de que realmente hay algo interesante, yo me metí. Es en el momento en el que me metí a Twitch. Y yo creo que esa es la fase en la que todo el mundo pues tiene que trabajar en su vida, ¿no? Con la sensación de que está haciendo algo que realmente le gusta. Yo, por ejemplo, de podcast escucho 1000 diferentes. Escucho podcast de la NFL, escucho podcast de lucha libre, escucho podcast en castellano, en inglés, escucho podcast de todas las facetas posibles que os podáis llegar a imaginar. Entonces, es por eso, ¿no? A mí, mi bebé, ¿no? Es el podcast y yo creo que es porque lo hago con pasión. Lo podría hacer mejor o peor, pero lo hago con pasión. Renato Rox dice, eso quiere decir que no te gusta YouTube porque no haces contenido a sección de los clips de Twitch. Efectivamente, correcto. Es que no hay más que eso. Es que es justo eso. Yo subo los vídeos a YouTube porque realmente me interesa tenerlos ahí, porque creo que a la gente le puede llegar a interesar el tener un recopilatorio de lo que pasa en Twitch, pero yo no voy a hacer un vídeo mirando a cámara en YouTube
porque no es un contenido que consuma, porque yo consumo muchísimo más podcast y consumo muchísimo más Twitch. Entonces sería engañarme a mí mismo el coger y decir, no, voy a hacer YouTube porque está de moda. Yo no hago Twitch porque esté de moda, yo hago Twitch porque lo veo asiduamente y lo veo, si puedo, de forma diaria, con un montón de creadores de contenido de un montón de índoles diferentes, porque yo veo a Ibai, porque veo a Auronplay, porque veo a gente analizando tácticamente el fútbol, porque veo a Pepe Diario, porque veo a un tío jugando a iRacing, porque veo a otro jugando al Fórmula 1, porque veo a un tío jugando al FIFA o porque veo a un tío jugando al Fortnite. Y por eso precisamente lo hago. Y el tema de YouTube es única y exclusivamente porque, fijaos, y esto es muy curioso, ¿no? Porque me gusta intentar aprender a hacer las miniaturas, que parece una chorrada, parece una tontería, parece una estupidez, pero es precisamente por eso. Y sobre todo porque quiero que la gente que no ha podido estar en Twitch por X o por B vaya a YouTube, vea un episodio o vea un capítulo o vea un vídeo de 10 minutos y diga, Twitch puede estar interesante, pero mi principal fuente de derivación siempre ha sido el podcast. Para mí, ese es mi contenido. Es el contenido al que le pongo más mimos, el contenido que me gusta más hacer, y luego estaría Twitch, que a Twitch yo le he ido cogiendo el gustillo también a medida que yo lo he ido haciendo, ¿no? Pero ya os digo, yo no me hubiese metido si realmente no lo hubiese consumido. Y yo creo que aquí está el problema de mucha gente que cree que, ostras, hay un montón de podcasts, pues yo también voy a hacer podcast, y luego lo acaban dejando. Y eso es un problema mayúsculo, porque claro, tú te estás poniendo a hacer algo por seguir la corriente. Tú te has puesto a hacer algo porque oye, lo está haciendo todo el mundo, pues puedo sacar algún rédito económico. No, perdona. Yo aquí no estoy para sacar ningún rédito económico. Ninguno. Yo estoy aquí porque me gusta hacerlo, porque lo consumo y porque me parece interesante. Y evidentemente todo, pues te montas en la ola, ¿no? Y si la gente pues empieza a dar más cuenta de Twitch, tú lo ves y dices, hostia, pues me interesa, pues no, y entonces pues aplicas o no. Pero yo veo que hay mucha gente en muchos aspectos diferentes de la comunicación o en muchos aspectos diferentes de las noticias o incluso aficionados, incluso gente que son gamers que dicen, hostias, Twitch va estupendo, pues nos vamos a meter a Twitch y ya está. Y no tienen ni un ápice ni de pasión, ni de sentimiento, ni de absolutamente nada. Y si ya no tienes eso para empezar, es que no tienes nada. Entonces yo creo, personalmente, que lo primero que tienes que tener es pasión y gusto por lo que haces. Y que todo eso sea algo que sea partícipe en tu vida. Si lo vas a hacer por el rédito económico, si lo vas a hacer porque todo el mundo está haciendo podcast, eso se va a terminar. Eso se va a terminar. Y tenéis que hacer todo eso, ¿no? Como por ejemplo aquí Freddy, tenéis que hacerlo siempre con el conocimiento de causa. Yo en ningún caso lo estoy haciendo para sacar un rédito actual, ni mucho menos. Yo lo hago porque me encanta y también evidentemente propongo episodios de pago en el podcast porque si puedo sacarle un rédito económico a mi trabajo, un trabajo que hago de forma diaria, pues muchísimo mejor. Pero si no cobrase ni un euro de vosotros que estáis suscritos, porque realmente yo no tengo ningún patrocinador, a mí no me paga nadie, yo no tengo colaboraciones con absolutamente nadie de forma monetaria, pues yo seguiría haciéndolo de forma gratuita. Seguiría haciéndolo, por supuesto, de forma gratuita. Ahora bien, hay que entender también que yo personalmente como periodista y yo personalmente como ser humano estoy trabajando, por supuesto, pero además estoy intentando que esto sea una salida profesional. Pero lo primero siempre es la pasión, es el sentimiento. Lo primero es siempre el adaptar una cosa de tu vida y establecerla como algo que vaya a ser, por ejemplo, una futura profesión. Pero que tiene que ser algo que te guste, porque si no te vas a quemar al momento. ¿No? Entonces, claro, evidentemente yo quiero que esto sea una salida profesional. Yo quiero que esto acabe o llegue a un punto en el que se pueda convertir en mi trabajo. Es que ese es el sueño de todo niño, ¿no? Que hace un producto de lucha libre. Y aquí dice Rodri, dice, no te justifiques. Dice, eres el más currante de España. Dice, si alguien que va a profesionalizar el podcast en España de wrestling eres tú. Yo no lo creo. Pero sí que es verdad
sí que es verdad, y creo que no es una justificación, simplemente creo que es que en muchas ocasiones se nos ha plantado como que el producto que se crea tiene que ser gratuito. Y puede ser perfectamente gratuito, pero la gente no vive del aire, y eso hay que entenderlo también, ¿no? Entonces, si tú no empiezas con esa pasión, si tú no empiezas con esas ganas, si tú no empiezas con ese formato que te atrae, que te gusta, independientemente de que esté o no en la cresta de la ola, si tú no lo haces porque realmente no lo tienes intrínseco en tu cuerpo y en tu mente, evidentemente luego no te va a ser de ningún favor, no va a ser ningún rédito económico, no vas a conseguir nada. Nada, porque lo primero que tienes que hacer es hacer esto porque te gusta. Y a mí, la lucha libre es una cosa que me apasiona, que me encanta, que me motiva, que cada vez que he ido viendo más, he ido cogiendo más el gusto, más y más y más el gusto. Y evidentemente, yo como periodista titulado, que muchas veces se denosta la palabra periodismo, y eso es porque el periodismo se ha vendido hasta tal punto en el que todo tiene que ser gratuito, en el que todo no vale nada, y cada vez se ha ido devaluando un poquito más, un poquito más, un poquito más la palabra periodista, y ahora parece que si dices que eres periodista es que eres un boca chancla, ¿no? Y me da mucha rabia y me molesta mucho porque creo que no todo el mundo es así. Creo que no todo el mundo es así. Y justo es lo que dice Svelte. Si lo hicieses por dinero, ¿no escogerías un podcast de wrestling? Pues no, pues yo... Ya sabéis que yo soy muy aficionado al fútbol, soy muy aficionado a Fórmula 1, soy muy aficionado a un montón de cosas más que son mucho más mainstreams que la lucha libre. Pero lo hago de la lucha libre porque me gusta, porque me encanta, porque me apasiona y porque es mi vida diaria. Básicamente, única y exclusivamente por eso. Y algún día, ojalá, evidentemente, me encantaría vivir de esto, me encantaría vivir de lo que hago con vosotros aquí, pero si no lo hago, pues yo tengo mi trabajo convencional por las mañanas, que bueno, es un sueldo a media jornada, y voy tirando más o menos, ¿no? Y esto, pues, si se puede convertir en un plus, fantástico. Si en un futuro puede convertirse en mi trabajo, fantástico. Lo que yo tengo claro es que esto lo voy a hacer cobre 1 euro o no, hasta que me muera, a ser posible, porque me encanta, y en el día en que no me encante, yo voy a ser honesto con la gente y yo voy a decir, pues llegará un punto en el que ya está, se acabó, se terminó. Lo que pasa es que yo también he puesto mucho empeño, mucho esfuerzo, mucho trabajo y mucho dinero en llevar adelante un podcast que de momento pues tengo la gran suerte de que va en auge, por lo menos paulatinamente, relativamente, evidentemente teniendo en cuenta que la lucha libre es la lucha libre, y ya está. Pero es eso, ¿no? Yo creo que se puede aplicar a todo, ¿no? Y mi intención primera es que la gente se dé cuenta, pues, de que esto lo hacemos en muchas ocasiones por amor al arte, y de que si hay alguna ayuda monetaria para que esto pueda seguir existiendo, es única y exclusivamente gracias a la gente. Es gracias a la gente. No hay nadie más que te pueda ayudar. No hay ningún patrocinio, no hay ninguna persona detrás, no hay ninguna empresa detrás. No, esto es un trabajo, un podcast independiente, en este caso, por ejemplo, como es el mío, sin ninguna atadura a ninguna empresa enorme, sin ninguna atadura a ninguna marca gigante, sin ningún anuncio de por medio. Y esto es lo que es, ¿no? Y crecer de forma independiente, y algunos de vosotros lo sabéis porque tenéis proyectos y porque tenéis cosas dentro del mundo de la lucha libre en un ambiente hispanohablante, es muy complicado, y querer vivir de esto mucho más. Pero yo siempre lo digo, ¿no? Teniendo en cuenta esta vocación, teniendo en cuenta el tiempo que uno le echa, hemos venido a apostarlo todo al rojo. Hemos venido a apostarlo todo al rojo, hemos venido a por todas, y yo voy a intentar que esa suscripción de 1,49 o el Prime de Twitch o la suscripción de un mes de Twitch valga o sea, de ese 1,49 o de esa gratuidad de Prime que se aproveche al máximo posible. Yo por ese 1,5 me voy a dejar la vida para que sea el mejor contenido posible, porque yo no quiero que la gente pague por un producto que no merece la pena, que eso es otra de las cosas, ¿no? El podcast gratuito, ¿merecería la pena ponerlo de pago? Sí, pero yo no quiero que sea así, no quiero en ningún caso que sea así. No, yo quiero que se pueda llegar a sustentar el podcast, aunque sea por el tema del almacenamiento, aunque sea por el tema del producto, aunque sea por el tema de la mesa de mezclas, del micro, del ordenador, de lo que sea, que se pueda, pues, oye,
aprovechar para mejorar alguna cosa, para mejorar el material, para seguir pagando el almacenamiento, lo que sea, pero ya está. Pero el podcast gratuito, para mí, yo creo, va a seguir siendo gratuito siempre que se pueda, y voy a intentar aportar lo máximo posible a los podcasts especiales para que merezcan la pena. Este mes vamos a tener 13 episodios especiales, porque creo que por 1,49, que no es demasiado, pero entiendo que sea un esfuerzo para algunos de vosotros, pues la gente pueda escuchar el podcast y pueda tener el máximo de contenido posible en el mejor mes posible por parte de la lucha libre, que es el mes de WrestleMania, en especial la semana de WrestleMania. Y por eso yo voy a hacer un episodio gratuito cada día para mantener el episodio gratuito para absolutamente todo el mundo, y quien se quiera suscribir va a tener lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo de episodios especiales para mecenas, y que vamos a estar ahí haciendo los shows independientes. ¿Por qué? Porque quiero hablar de los shows independientes, porque no lo voy a hacer por el dinero, lo voy a hacer porque quiero. ¿Y qué pasa? Que en el episodio especial, o sea, en el episodio gratuito, yo no puedo hablar de los shows independientes, no puedo hacer una previa de 25 minutos de un show independiente porque es la semana de WrestleMania. Tengo que hablar de Monday Night Raw, tengo que hablar del Takeover, de la noche 1, de la noche 2, del Hall of Fame, de NXT, de All Elite Wrestling, tenemos que hablar de SmackDown, tenemos que hablar de la noche 1, de WrestleMania, de la noche 2, y eso es tan importante para mí, y es tan genial poderlo comentar justo el mismo día que se publique, justo el mismo día que se emita, que claro, no da tiempo a hacerlo todo. Entonces no se puede hablar de los shows independientes. Por eso creo que para la gente que quizá, oye, pues quiera un pelín más de contenido, para la gente que quizá quiera enterarse de lo que pasa en esos shows independientes, como es más dirigido a gente un poquito más de nicho o a gente que es realmente fan de la lucha libre, pues creo que con ese que podemos aplicar a eso. Entonces, como yo quiero realmente hacer los shows independientes, pues los hago, pero en este caso para que los mecenas que pagan 1,49 pues tengan una suscripción que sea mucho más grande de lo de los meses anteriores. Que hemos hecho cosas interesantes, que yo creo que hemos hecho cosas muy guays en los episodios para mecenas, pero así pues toda la gente puede escucharlo, toda aquella que quiera suscribirse, como digo, aunque sea solo ese mes por 1,5 €, ¿no? Entonces, es a eso a lo que me refiero. Es a eso a lo que me refiero. Que al fin y al cabo todo esto es un ciclo, ¿no? Y veo a mucha gente que se une al carro simplemente por la repercusión, que se une al carro simplemente porque Twitch está al alza o porque los podcasts están al alza, ¿no? Y sinceramente, a mí me da un poco de pena porque se nota, ¿no? En muchas ocasiones se nota cuando a uno le gusta, cuando a uno le interesa, cuando a uno no le interesa, ¿no? Entonces, lo primero y lo primordial es eso, que te guste lo que haces, y yo sin duda estoy muy contento, pero que muy contento haciendo lo que hago, ¿no?